Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno a desgranar dos conceptos que son básicamente los cimientos de cualquier sistema de justicia. Pensemos en ellos como las dos piezas clave que hacen que todo funcione. Por un lado están las reglas del juego, lo que podemos y no podemos hacer, y por otro, el manual de instrucciones para aplicar esas reglas. Vamos a descubrir el qué y el cómo de la ley. A ver, pongámonos en situación con casos que lamentablemente pasan todos los días. Una pareja que se divorcia, un contrato que alguien no cumple. Todos intuimos que ahí hay derechos y obligaciones, claro. Pero la gran pregunta es, ¿vale? ¿Y cómo pasamos del problema a una solución justa? O sea, ¿cuál es el camino exacto que hay que seguir para que se haga justicia? Pues la respuesta está en cómo colaboran dos tipos de derecho. Dos ramas que, aunque son diferentes, es que no pueden vivir la una sin la otra. Son como las dos caras de la moneda de la justicia. Para entender cómo funciona el sistema, lo primero es saber qué es cada una. Vamos a empezar por la base, por lo que se conoce como el fondo del asunto. Antes de mover ficha, lo primero es saber qué derechos y qué obligaciones hay en una situación concreta. Y aquí, precisamente aquí, es donde entra en juego el primer concepto clave de hoy. Si volvemos al ejemplo del divorcio, el derecho sustantivo es el que pone las cartas sobre la mesa. Es el que dice existe el derecho a divorciarse, existe la obligación de repartir los bienes comunes, y estas son las reglas que un juez tiene que seguir para decidir sobre la custodia de los niños. En definitiva, nos dice el qué de la cuestión. Vale, perfecto. Ya sabemos qué derechos tenemos. Pero, claro, aquí viene la pregunta del millón. ¿De qué sirve un derecho si no hay una forma clara de reclamarlo? Saber que te corresponde la mitad de la casa está muy bien, pero ¿cómo lo consigues? ¿Qué pasos hay que dar? Y esto nos lleva de cabeza a la segunda pieza del puzzle. Y es aquí donde entran las reglas del juego. El derecho objetivo, que también llamamos procesal, es el que nos da el paso a paso. Es el que marca los plazos para poner la demanda, el que dice cómo hay que presentarse en el juicio o los trámites exactos a seguir si no estamos de acuerdo con la sentencia y queremos recurrir. Es, ni más ni menos, que el cómo se hacen las cosas. Bueno, ahora que ya hemos visto cómo funcionan en un caso real, creo que es el momento perfecto para ponerlos uno al lado del otro, frente a frente, y definirlos un poco más en serio. Así vamos a ver las diferencias de forma súper clara. Entonces, el derecho sustantivo es el derecho de fondo. Es ese que nos encontramos en los grandes códigos, el Código Civil, el Penal, el Mercantil. Es el que regula nuestro día a día, el que establece nuestros derechos y deberes como ciudadanos, la sustancia de la ley, vaya. Y por otro lado, el derecho adjetivo es la herramienta, el instrumento, es el derecho procesal, el que organiza todo el tinglado judicial. Su objetivo es que el proceso sea justo, ordenado y que todo el mundo juegue con las mismas reglas. Es, por así decirlo, el árbitro del partido. Y con esta tabla la cosa queda clarísima. El sustantivo es el qué, establece el derecho, como por ejemplo la prohibición de robar. El adjetivo es el cómo, regula el procedimiento, como por ejemplo el derecho a recurrir una sentencia. Uno es la sustancia, el otro es la forma. Así de simple. Llegados a este punto, creo que es evidente que ninguno de los dos sirve de nada por sí solo. O sea, la justicia no consiste solo en tener derechos escritos en un papel, consiste en tener una forma real y efectiva de hacerlos valer, y ese equilibrio es fundamental. Si hay una sola idea con la que tenemos que quedarnos de todo esto, es esta. Es el resumen perfecto. El derecho sustantivo nos dice qué nos pertenece por ley y el derecho adjetivo nos enseña cómo podemos conseguirlo. Sencillo, directo y muy, muy potente. Y ojo, porque esto es crucial. Su relación es vital. Un fallo tonto en el procedimiento, como presentar un documento fuera de plazo, te puede hacer perder un derecho que era tuyo. El derecho adjetivo es el único camino para que las promesas del sustantivo se hagan realidad. Son un equipo, no hay más. Y cerramos con esta pregunta que creo que da para pensar. Si la justicia depende tanto del qué como del cómo, ¿qué pasa cuando uno de los dos falla? ¿Cuando la balanza se inclina? Es una reflexión interesante para entender de verdad cómo funciona y dónde puede fallar nuestro sistema legal.